En la parashá de esta semana, Parshas Nitzavim, que significa parados firmes, hay un versículo que describe a la Torá de una manera muy interesante, y el sentido literal del versículo suena de una manera, pero sin embargo Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Francia, año 1100, que es el comentarista principal en el mundo del Pshat. Pshat significa el sentido literal de las cosas, porque hay otras formas de interpretar la Torá, el mundo de alegorías, el mundo de alusiones, etc. Pero el Pshat, el sentido literal, suena de una manera, y Rashi, que de vuelta explica Pshat, lo explica de otra manera. Y a través de entender esta explicación novedosa totalmente de Rashi, vamos a entender qué enseñanza tiene para nosotros. Y no solamente en el mundo del Pshat, sino que vamos a pasar también a un mundo un poco más profundo. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? Ahora bien, ¿cuál es el versículo? La Torá dice en el capítulo 30, el versículo 12. Loi bashomaim, la Torá no está en los cielos, por así decir. Después vamos a ver a qué se refiere exactamente. La Torá no está en los cielos para decir, ¿quién subirá para nosotros a los cielos? Y la tomará para nosotros, y la va a enseñar a nosotros, y la vamos a hacer. Yashmi'enu significa nos va a hacer escuchar la Torá y nos va a decir. Y después continúa, no está del otro lado del mar tampoco, para decir quién va a pasar al otro lado del mar, y la va a tomar para nosotros, y la va a enseñar a nosotros, y la vamos a hacer. ¿Por qué? La Torá termina, porque es cercano a ti esta cosa, mucho, muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. El versículo 12, 13, etc., literalmente suenan que hay una excusa acá. Todo Yehudí podría poner una excusa. Vos me mandas a estudiar Torá, es una mitzvah estudiar Torá, como ya aprendimos en Parshas Vaizhan, en el Shema, Vedibarta, Bam, tenés que hablar las palabras de la Torá, tenés que estudiarlas. Vos podrías poner una excusa. La excusa es, Bashomaim, la Torá está en los cielos. Y para estudiar Torá, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que subir hasta los cielos? Tomar la Torá y traerla acá abajo? Para estar bien, estudiarla, etc. Pero ¿cómo puedo subir a los cielos? Es imposible. O Meiber la llamo, está del otro lado del mar, está muy lejano a mí. Como dice la Torá, justamente en el versículo anterior, lo inifleis no es algo totalmente separado, o sea, imposible para ti, no está en los cielos. Lo rejoikoi no está lejos, no está del otro lado del mar. Incluso uno de los comentaristas, el Sforno, dice en forma muy interesante que del otro lado del mar quiere decir, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Si vos estás lejos, no tenés que cruzar el mar Mediterráneo para venir a estudiar Torá, por ejemplo, en Eretz Israel, sino que está cercano a ti, etc. Andá a estudiar de algún sabio o algo por el estilo. El punto es que, de vuelta, el sentido literal suena que uno está diciendo que está en los cielos, la Torá hay que subir a los cielos y bajarla. Pero dice Rashi un comentario interesante. Rashi cambia el sentido de lo que está hablando el versículo, y con ese cambio interesante nos enseña algo para nosotros, que podemos vivir en nuestro exilio con el estudio de Torá. ¿Qué dice Rashi? Rashi explica así. ¿Qué significa no está en los cielos? Si hubiese estado en los cielos, si la Torá hubiese estado en los cielos, yo hubiese tenido que subir tras de ella y estudiarla. ¿Qué quiere decir Rashi con este versículo? Con esta explicación de este versículo. Rashi lo que nos está enseñando es lo siguiente. Cuando la Torá dice no está en los cielos, la Torá no está diciendo literalmente en los cielos. No cometas el error de pensar que tenés que subir a los cielos y bajar la Torá. Esto ya ocurrió en la entrega de la Torá en la práctica. Moishe Rabbeinu sí efectivamente subió a los cielos y bajó la Torá, subió al monte Sinai y bajó con la Torá. Esto ya ocurrió una vez, y esto no es necesario que vuelva a ocurrir. No tenés que ser Moishe Rabbeinu para subir a los cielos y estudiar la Torá. No es así. Sino que, cuando hablamos de los cielos, estamos diciendo que la Torá es algo que no está totalmente apartado de ti, y en cualquier lugar en donde te encuentres, la podés estudiar. No depende de que estés en Eretz Israel, no depende de que seas Moishe Rabbeinu. ¿Cómo sabe esto Rashi? Pues si fijamos en los versículos anteriores, nuestros versículos, el 12, el 13, etc., están literalmente como continuación del comienzo del capítulo 30. No voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunas partes. La Torá está diciendo que cuando la persona se aleje del camino de Torah Mitzvahs, así habla el versículo 1 del capítulo 30. Después dice, vas a retornar a Dios, vas a escuchar su voz. En el versículo 3, y Dios va a retornar hacia ti, va a hacer retornar a todos tus cautivos, etc. Y después el versículo 4 dice algo muy interesante. Si vas a estar apartado en los extremos del cielo,
De ahí te va a reunir Dios tu Señor, y de ahí te va a tomar. Y el versículo continúa, Dios te va a traer a la tierra que heredaron tus padres, etcétera, etcétera. ¿Existe ser cautivos? ¿Existe estar apartados en el exilio? ¿En los extremos del cielo? Claramente no. La Torá no está diciendo cielo en forma literal, como aquello que está por arriba de la tierra, por así decir, sino que la Torá está diciendo cielo en un lugar lejano. Entonces, cuando la Torá vuelve aquí en el versículo 12 y dice Loi Bashomaim y no está en los cielos, no está diciendo que hay que subir al cielo y bajar la Torá como Moshe Rabbeinu. Nos está diciendo que incluso si estás extremadamente apartado del camino de Torah y Mitzvot, sin embargo, tenés que saber que Loi Bashomaim no está en los cielos, la Torá no es imposible, podés estudiarla en cualquier lugar y en cualquier situación en la que te encuentres. No hay una excusa para decir yo no puedo estudiar Torá, o porque yo estoy alejado, como en los cielos, o porque no soy Moshe Rabbeinu y no entiendo todos los asuntos. La Torá es cercana a ti, como continúa el versículo, la Torá fue entregada, y explica Rashi, en forma escrita, en forma oral, está a disposición de todas las personas, y más hoy en día. Ni siquiera hay que moverse de la casa para estudiar Torá. Uno puede estudiar Torá en cualquier lenguaje que quiera. Uno puede estudiar Torá en cualquier plataforma que quiera. Por un video, por un audio, por un libro. No hay excusas para estudiar Torá, como dicen nuestros sabios. No hay cosa que se oponga a la voluntad. Y en lo más profundo de todo Yehudí está la voluntad de estudiar Torá. Quiere decir que dada esa voluntad, automáticamente la Torá no está en los cielos. No necesitas subir y ser Moshe Rabbeinu para bajarla. No necesitas viajar a Eretz Israel. No necesitas ni siquiera moverte de tu casa. Está a disposición de todos. Este es el comentario de Rashi. Ahora bien, explica Ramban Nachmanides, que vivió unos años después en España, 1250 aproximadamente, que cuando la Torá dice en el versículo 11, porque esta mitzvah que yo te mando hoy no es imposible para ti, no es lejana, etc. ¿A qué se refiere esta mitzvah? Rashi explica que se refiere al estudio de Torah, como explicamos hasta acá. Pero Ramban dice, en una perspectiva un poco más profunda, que se refiere justamente al concepto de Teshuvah. Teshuvah quiere decir retorno hacia Dios, por cuanto los versículos anteriores vienen justamente hablando de eso, del concepto de retornar a Dios. Incluso el versículo 10 dice, porque cuando escuches la voz de Dios tu Señor para cuidar sus preceptos, etc., cuando retornes a Dios tu Señor con todo tu corazón y con todo tu alma, esta mitzvah, continúa el versículo 11, esto es lo que es cercano a ti, sin ninguna duda, lo iba yo para acercarse a Dios, para retornar hacia Él desde la perspectiva un poco más profunda de Nachmanides, de Ramban. Para acercarse a Dios no es necesario viajar a ningún lado, no es necesario subir a los cielos, no es necesario hacer ninguna cosa extraña. Es muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, la hizo para hacer. ¿Qué se requiere? ¿Cuál es la única condición necesaria para hacer teshuvá, para acercarse a Dios? Querer hacerlo. Y de vuelta, en lo más profundo de todo Yehudí, por esencia, la esencia misma de todo Yehudí, es que todo Yehudí quiere hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un vínculo profundo, esencial con Dios mismo, y ese vínculo, por así decir, nos empuja, y más aún nos empuja a acercarnos a Él, más aún en esta época del año, que es una época especial del mes de Elul, terminando el año, digamos, llegando cerca de Rosh Hashanah, al comienzo del año, en la cual la presencia de Dios es más fácil de sentir, por así decir, en cada uno de nosotros, de manera tal que todos podamos hacer tshuva, todos podamos incluso tener en nuestro interior esa voluntad revelada, y que tengamos todos, sin duda, seamos inscritos y sellados para bien, para un año bueno y dulce, y por supuesto, la dulzura más grande que puede tener cualquier ser humano en cualquier parte de la tierra es la venida de Mashiach pronto en nuestros días.